En este día hermoso, hacemos meditación ante Dios. Para poder alabar y bendecir tu nombre. Oh, recíbelo, Padre. Pues vengo a tu paz. Hacemos dedicación.
Esto es así. Así mi hermano me gana. Esto dice así. Disculpas, pues no es cosa mía. En este canto les voy a decir. Pues Dios ya conoce tu vida y la mía. A Dios no se engaña, les creo al decir. No pongan pretextos ni sean conformistas. Pues los conformistas se van a quedar. No pongan pretextos por no consagrarse. Afírmate, hermano, si quieres votar. En la mezcla nos dice, hoy no iré al culto. Estoy muy cansado, quiero reposar. El diablo se goza de tantas excusas y así lentamente nos quiere atrapar. Los jóvenes dicen, mejor hay mañana. La anciana dice, mucho sueño más. Y las jovencitas, no más con malicia, se olvidan que Cristo les pide la Ay, presentes, hermanos, hay que asistir a la iglesia. Manucha dice, niño mucho llora. Hace mucha bulla y me van a soltar. Y a mí no me gusta que yo me regañe, pero ni en mi casa me dejo mandar. Y los matrimonios no bien convertidos, allá en los hogares se oyen reñir. El marido grita, airado, celoso, pues yo soy el jefe y no vas a salir. Y la pobrecita se queda llorando. El silencio dice, ya no sé qué hacer. Porque estoy arruinado, no puedo activarme y así lentamente sigue sin querer. Tenga cuidado, hermano, anímate. Y los encargados que están pastoreando, unas por traviesa no quieren seguir. Tal vez las faltas son las que van quedando, quieren retirarse dejando al retiro. Se olvidan que Cristo ya lo dijo antes, que había decadencia, soledad también. Cristo quiere obreros que sean esforzados y no acobardados como hoy se ve. Por eso arriba, arriba, arriba ese ánimo. No le pongas un pastor al enemigo. Hay que servir a Cristo con gozo, alegría. Aleluya. Maravilloso Dios, aleluya, gloria al Señor. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Gloria a Jesús, aleluya. Estamos una vez más aquí delante del Señor para poder entregarles su palabra. Bendito sea Dios, aleluya. Les saludo en el nombre del Señor, ¿verdad? Esperando que Dios los bendiga, que Dios los ayude y los sostenga de una manera especial en este día. Un día donde vamos a tener nuestro culto de oración y de enseñanza. Estaremos ahí con la ayuda del Señor, esperando que Dios nos ministre, que Dios nos hable, ¿verdad? Vamos a ir a conversar con Dios, a poner nuestras cargas en sus manos divinas, nuestras necesidades, y naturalmente vamos a ir a adorarle por lo bueno, lo mucho que ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo están ahí en casa? ¿Cómo están allá donde nos escuchen? Gloria al Señor. Esperamos que Dios les bendiga como Él sabe hacerlo. Siempre Dios tiene en su mano muchas cosas preciosas para nosotros, si nosotros, ¿verdad?, estamos dentro de su santa voluntad. Gloria al nombre del Señor. Soy el pastor Juan José de León,
Pastoreo la Iglesia de Dios Pentecostal MI número 1 en Las Vegas. Estamos ubicados en el 700 East Lola Avenue en North Las Vegas. Mi número de teléfono es el 702-328-5577. Ahí estamos para servirles. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad que me da de poder exponer su palabra, una palabra muy linda. Gloria a Jesús. Vamos a irnos a Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5. Y solo le damos lectura al versículo 6 y ahí vemos cómo Dios nos dirige. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 6. Espero, verdad, que esta palabra nos ayude, gloria a Jesús, y nos haga colocarnos en la estatura normal, verdad, que tenemos, tanto en lo físico como en lo espiritual, por supuesto. La bendita palabra de Dios en el capítulo 5 de Primera de Pedro, en el versículo 6, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gloria al nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, esta oportunidad que nos das de poder leer tu palabra que es tan linda, Señor. Yo te adoro, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, te doy gracias, porque eres mi Dios, mi amparo, mi refugio y mi fuerza. Toda honra, gloria, adoración y alabanza es tuya, mi Padre. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te alabo y te exalto. Eres bueno, eres lindo, Padre. Bendice tu obra y ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre, mi Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La humildad enfrenta los fracasos. La humildad enfrenta los fracasos. Alabado sea el Señor. Cuando se lee de esa palabra, ¿verdad? Humilde, significa adoptar una actitud, ¿verdad? Humildad, ser humilde o la humildad, significa adoptar una actitud, gloria al Señor, aleluya, de humildad ante una situación o ante una persona. Amén. Humilde es una persona que adopta una actitud de humildad ante una situación o ante una persona. Pudiéramos pensar nosotros, ¿verdad?, en una persona que se viste, ¿verdad?, de una manera, gloria al Señor, aleluya, con vestiduras, ¿verdad?, que son vestiduras de un precio muy bajo y que es una persona con zapatos lastimados, ¿verdad?, con el rostro hacia abajo. Pero pudiéramos equivocarnos, ¿verdad?, porque esa persona, cuando muestre su carácter, podría ser muy diferente a cómo está vestido, gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de humildad, estamos hablando de una persona que enfrenta muchas cosas, muchas situaciones, y que no opta, gloria al Señor, por una actitud, ¿verdad?, donde empiece a renegar, a decir que él no tiene, gloria al Señor, aleluya, por qué estar viviendo en esa situación o estar recibiendo lo que está viniendo a la vida de esa persona. Cualquiera de nosotros puede vestirse como quiera vestirse, ¿verdad? Hay ocasiones cuando hay fiestas, usted ve
la gente lleva lo mejor que tiene, ¿verdad?, para vestirse. Y muestra, ¿verdad?, una actitud de arrogancia, ¿verdad? Quiere que la gente lo vea, que la gente lo admire. Es decir, que esa es una actitud, ¿verdad?, que no tiene nada de humildad. La humildad está lejos de esta persona. Gloria al nombre del Señor. Hay personas, ¿verdad?, que se visten de una manera adecuada. Gloria a Jesús. Por ejemplo, si yo voy a tener un viaje por tierra y me toca manejar un gran trecho, lo que hago es vestirme con un pants, con unos tenis, una playera, ¿verdad? Una playera que no me quede apretada, sino que me quede holgada, ¿verdad?, como para poder sentirme cómodo para ese viaje. Ahora bien, cuando me toca viajar en avión, voy, ¿verdad?, vestido de una manera más formal. Es decir, hermano, de que el vestirse, ¿verdad?, gloria al Señor, es una cuestión de conciencia, máxime cuando ya somos cristianos. Usted ve no solo morenitos, ¿verdad?, sino que ve personas que pertenecen a alguna pandilla con los pantalones hasta abajo, ¿verdad?, enseñando el calzoncillo, ¿verdad? Y hay otras personas que se visten con pantalones todos rotos, ¿verdad? No porque no tengan, sino que esa es la moda de hoy en día, ¿verdad? Vestirse de cualquier manera, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, él habla, gloria al Señor, aleluya, de cómo uno puede vestir, ¿verdad?, de una manera, gloria al Señor, aleluya, que sea de humildad. Pedro aquí dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Verdad? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y humillarse, gloria al Señor, es sentirse uno necesitado de los demás, ¿verdad? La humillación es sentir uno el deseo de mostrarse, ¿verdad? Gloria al Señor, tal como es. Bendito sea Dios. La humillación es ausencia de orgullo, o la humildad, ¿verdad?, que es lo mismo, es ausencia de orgullo. Y es lo que dice aquí: pero gloria al Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En el ministerio, ¿verdad?, todos tenemos una responsabilidad. Tanto los maestros como los pastores, los evangelistas, todo el que tiene un ministerio tiene una responsabilidad ante Dios, ¿verdad? Y Dios le da ministerio a aquellas personas que ve Dios que verdaderamente lo que van a ministrar es, ¿verdad?, gloria al Señor, aleluya, algo que Dios les ha dado, y que tienen que entender que no es de ellos, sino que lo que se va a hacer es obedecer a Dios y entregar, ¿verdad?, gloria al Señor, el mensaje, la palabra, el estudio, la enseñanza, conforme a la voluntad de Dios, y entender uno que todo lo que uno enseña es porque lo aprendió de Dios, y no tiene por qué estarse exaltando a sí mismo. Puede que sepa mucho, está bien, gloria al Señor, aleluya, pero todo lo que recibimos, lo recibimos de parte de Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos, hermano, en lo que respecta a la vestidura espiritual, ahí tendríamos que hacernos nosotros una pregunta, porque vestirnos, ¿verdad?, cuando alguien va a su trabajo, va con vestidos de trabajo.
incluso hermanas, ¿verdad?, que trabajan en un lugar donde les exigen que se pongan pantalón. Si ellos quieren trabajar, tienen que hacerlo y no podemos incriminarlas por eso, gloria al Señor. Entonces, podemos vestir de cualquier manera. Una persona que trabaja en oficina va vestido con saco, con corbata, ¿verdad? Un abogado, un médico va vestido con su vestidura blanca, ¿verdad? Para poder ejercer, gloria al Señor. Pero si hablamos de la vestidura espiritual, ¿cómo nos estamos vistiendo nosotros en nuestra vida diaria, verdad? ¿Cómo nos estamos vistiendo? Gloria al Señor. ¿Cómo caminamos, verdad? En nuestra vida espiritual. ¿Cómo nos ve la gente? El pasaje nos recuerda que los cristianos debemos vestirnos de humildad. Este pasaje habla en contra de las personas arrogantes. Una persona arrogante no puede decir que está vestida de humildad. Una persona orgullosa no puede decir que está vestida de humildad. Una persona vanidosa, ¿verdad? Definitivamente no está honrando a Dios, no le está agradando. Gloria al nombre del Señor. Entonces hay que buscar la manera como poder nosotros convertirnos en personas humildes. ¿Cómo se puede hacer esto? Gloria al Señor. Yo pienso que lo que puede hacer que nosotros alcancemos un grado de humildad, gloria al Señor, es enfrentar, ¿verdad?, los fracasos. Y esas cosas que vienen a la vida de nosotros, las pruebas, las aflicciones, esos fracasos nos pueden llevar a nosotros a alcanzar un nivel de humildad. ¿Sabe qué es el problema? Que muchas veces Dios nos bendice demasiado en lo material. Y cuando nosotros empezamos a poner en primer lugar lo material, es ahí donde empezamos a creer que somos alguien, pues. Y la humildad se aparta de la vida de nosotros. Entonces, si vemos aquí, ¿verdad?, los grandes días, ¿verdad?, y los momentos brillantes nos alientan a cualquiera, ¿verdad? Y es lógico que así sea. El éxito es algo bueno para la salud mental, nos hace mucho bien, ¿verdad? Como cuando vemos a nuestros hijos graduarse, esa es una bendición. Es una bendición, gloria al Señor. El éxito es algo bueno para la salud mental. Pero si la vida está llena de desastres y derrotas, pronto se puede desarrollar una actitud negativa y de fracaso en la vida de cada uno de nosotros. ¿A quién no le gustaría, verdad, tenerlo todo? Es más, bendito sea el Señor, aleluya, solo decirle a alguien que le pase tal cosa y que esa persona esté a disposición de uno, ¿verdad?, para atender a lo que uno le está pidiendo. Pero la situación es, ¿verdad?, que cuando uno obtiene grandes éxitos, ¿verdad?, es posible que se desvíe, ¿verdad?, del objetivo que Dios tiene para la vida de nosotros. O es posible que dentro de nuestro corazón empiece a brotar una raíz, ¿verdad?, gloria al Señor, de orgullo. Y que empecemos a creer que lo que hemos alcanzado lo alcanzamos por nuestras propias fuerzas. Entonces, Dios lo que hace, ¿verdad?, cuando ve a alguien que Él ama, empezar a salirse del círculo de la voluntad de Dios por causa de lo material, Dios permite que venga alguna aflicción a esa persona. Permite que algo, gloria al Señor, negativo venga a esa persona para que esa persona recapacite y se dé cuenta de su necesidad de Dios. Las cosas que uno obtiene son cosas que sirven, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Pero si nosotros nos aferramos a las cosas y las metemos en nuestro corazón y sacamos a Dios, entonces Dios puede ser que permita cosas, ¿verdad?, que vengan a la vida de nosotros que
nos hagan tambalear para que veamos que solos, por muchas cosas que tengamos, no podemos nosotros vencer, ¿verdad?, aquellas adversidades que puedan llegar en cualquier momento. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, se ha dicho, ¿verdad?, que la victoria es dulce, ¿verdad? Simón Pedro había saboreado algunas victorias, había probado al mundo que podía competir con los mejores pescadores del mar de Galilea. Era un gran pescador, ¿verdad? Era un gran pescador, tenía lo suficiente, ¿verdad?, como para poder sobrevivir, ¿verdad? Tenía barco, podía pescar lo suficiente, vendía sus productos en el mercado de Betsaida, una ciudad pesquera cerca de Capernaum de Galilea. Como pescador, naturalmente llevaba una buena vida. No era una persona rica, ¿verdad?, pero llevaba una buena vida. Los pescadores mantenían bien a su familia. Incluso a estas alturas, en distintos lugares, ¿verdad? Yo he ido a Ensenada, hay muchas compañías pesqueras ahí, ¿verdad? Hay barcos pesqueros y se ve la vida de los pescadores, ¿verdad?, que siempre obtienen, porque Dios es fiel, ¿verdad? Ese mar sigue dando alimento para la gente. Si usted va a la marqueta, usted ve ahí el montón de pescado, camarón y bueno, mariscos, ¿verdad? Porque el amor de Dios, ¿verdad?, como para sostener a sus hijos, no los dejó a la deriva, sino que Dios, ¿verdad?, hace que la lluvia caiga, ¿verdad? La tierra germina, da semilla al que siembra, pan al que come, ¿verdad? El ganado, los animales dan leche. Bueno, cuánta cosa, hermano, gloria al nombre del Señor. Entonces, Pedro, ¿verdad?, tenía todo aquello y podía hablar de muchas cosas, ¿verdad?, que había obtenido. Pero ya como seguidor de Cristo hubiera podido hablar, ¿verdad?, de su experiencia en el aposento alto. Él pudiera haber hablado de esto, de su primer sermón en el día de Pentecostés, pero no lo menciona en ninguna de sus cartas, ¿verdad? No lo menciona, el que lo menciona es Lucas, ¿verdad? Es Lucas en el libro de los Hechos. Es decir, que el apóstol Pedro no salió a resaltar, ¿verdad?, como un gran predicador, sino que su humildad, ¿verdad?, después de haber tenido varias experiencias, ¿verdad?, la alcanzó, gloria al Señor, aunque al principio era un hombre orgulloso, un hombre que quería sobresalir en todo tiempo. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, en la vida de los apóstoles hubieron muchos milagros. Esos milagros sacudieron al mundo del Medio Oriente. Fue algo glorioso, gloria al nombre del Señor. Fue algo, ¿verdad?, que verdaderamente Dios lo permitió. Bendito sea el nombre del Señor. Ocurrieron cuántas acciones, ¿verdad?, por los apóstoles, quienes se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Ahí vemos a Felipe, ahí vemos también, gloria al Señor, al primer mártir, ¿verdad?, de la iglesia, gloria al Señor, que fue apedreado, bendito sea Dios. Entonces Pedro tomó, ¿verdad?, también de la mano a un hombre que había estado cojo desde su nacimiento, y lo levantó, y el hombre saltó y alabó a Dios, siguiendo, ¿verdad?, su camino, dice, gozoso. Y el hombre, ¿verdad?, adoró a Dios. Pedro también levantó a Dorcas, ¿verdad?, con el poder de Dios, ¿verdad? Dorcas, aquella mujer, ¿verdad?, que hacía delantales para las mujeres, ¿verdad? Tabita. Y también la resucitó. Por lo menos durante 35 años Pedro había tenido un fructífero ministerio, del cual podría haberse jactado toda la vida, ¿verdad? Pero no lo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Como muchos predicadores, ¿verdad?, que cuando Dios hace un milagro, ¿verdad?, ellos en alguna otra ocasión lo resaltan como que fueran ellos, ¿verdad? Y yo le puse las manos y yo hice esto, yo hice lo otro, pero no es uno, es Dios el que lo hace, gloria al Señor.
Bendito sea Dios. Entonces, a pesar de todos esos milagros que hubieron, sin embargo, Pedro, ¿verdad?, recordaba sus fracasos, ¿verdad? Él recordaba todo lo que había vivido, gloria al Señor, porque eso lo ayudó a él a alcanzar la humildad. Si nosotros tenemos fracasos, no los tomemos nosotros, ¿verdad?, como situaciones como para desmayar, sino que entendamos que algo está permitiendo Dios, ¿verdad?, para que nosotros tratemos de entender que necesitamos no solo de Dios, sino que necesitamos también de la ayuda de nuestros hermanos, de la oración de ellos. Necesitamos congregarnos, bendito sea el Señor. Amén. Un día, cuando los discípulos cruzaron el mar de Galilea, ¿verdad?, dice que los azotó una tempestad, no podían hacer avanzar el barco, ¿verdad?, por esa tempestad tan tremenda. Pero de repente vieron a Jesús venir, ¿verdad?, venir. Él viene caminando en las aguas y ellos se llenan de pavor, de temor y dicen un fantasma, ¿verdad? Pero la voz del Señor les da el aliento, tened ánimo, yo soy, yo soy. Es una palabra, ¿verdad?, que instó a Pedro a decirle, Señor, haz que yo camine en las aguas también, ¿verdad? El temor se disipó, ¿verdad? Se disipó. Cuando el Señor se hace presente, ¿verdad?, todo temor, todo momento de debilidad se va, gloria al nombre del Señor. Amén. Y la voz de Él trae fortaleza y nos anima a seguir hacia adelante. Pedro hasta se animó a decirle, Señor, haz que yo camine en las aguas. Y el Señor le dijo, ven, ¿verdad? Y él empezó a caminar, a caminar, a caminar. Es posible que cuando iba caminando se haya sentido un poco orgulloso, ¿verdad? Y haya visto de reojo a sus hermanos, ¿verdad? Pero cuando vino el viento, tuvo temor y se hundió, ¿verdad? Eso lo marcó a él, porque él sabía que todos sus hermanos se habían dado cuenta de ese momento de temor, ¿verdad?, que había fracasado, gloria al Señor. Logró caminar, pero no llegó hasta donde el Señor estaba. Y eso lo marcó a él, y eso lo hizo a él sentirse una persona, ¿verdad?, bendito sea Dios, aleluya, humillada por su propio orgullo, gloria al nombre de Jesús, gloria al Señor, amén. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que todo lo que viene a la vida de nosotros es permitido por Dios. En nuestro caminar nos encontramos con muchas cosas, ¿verdad?, que nos causan temor. Amén. Y nos causan duda, nos causan incertidumbre, pero siempre escucharemos una voz que nos dirá, tened ánimo. El Espíritu Santo en una u otra forma nos va a hablar. Nos va a hacer entender que Dios está con nosotros, que no tenemos por qué, ¿verdad?, hundirnos en el pánico, gloria al Señor, en el temor, sino que creer que verdaderamente esa voz siempre nos va a estar animando, gloria al Señor. Yo soy, tener ánimo, gloria al Señor. Así es de que Dios es el que permite que llegue a nuestra vida, ¿verdad?, cualquier problema, para que nosotros aprendamos a confiar y a depender enteramente de Dios. No podemos, es que si no nos pasa nada grave, hermanos, si no vienen situaciones difíciles a nuestra vida, nosotros no nos vamos a confiar y vamos a pensar que lo que nosotros hemos alcanzado, lo hemos alcanzado por nuestras propias fuerzas, y no es así. Tenemos que ser personas, ¿verdad?, que dependemos enteramente de Dios. Personas que también necesitamos la oración de nuestros hermanos. Personas que necesitamos congregarnos para que Dios nos ministre a través de su palabra, para que alguien vaya allá al altar y nos ponga la mano encima y clame por nosotros por misericordia. Porque vivimos tantas cosas, hermano, entendemos que hay cosas que pueden venir, ¿verdad?, como bendición de parte de Dios a la vida de nosotros, pero eso no debe de hacer que nosotros creamos, ¿verdad?, que lo hemos alcanzado por sí mismos, de ninguna manera. Amén. Entonces, Pedro le dijo al Señor, ¿verdad?, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, ¿verdad? Pero se hundió, gloria al Señor. Empezó a gritar, Señor, sálvame.
Alabado sea Dios. Entonces, esto nos hace entender, ¿verdad?, de que el Señor estaba ahí para ayudarlo. No tenía por qué verse hundido porque ya había experimentado caminar en las aguas, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí es que él pudo clamar, ¿verdad? Señor, sálvame. Entonces, cualquier persona, ¿verdad?, que se esté hundiendo en cualquier vicio, alcohol, droga, bueno, cualquier situación, ¿verdad?, puede clamar a Dios. Dios no está lejos del clamor de un ser humano. Dios está al alcance de la humillación de la persona. Si una persona entiende que necesita a Dios, no importa hasta dónde se haya hundido, ¿verdad? Dios tiene la autoridad y el poder para quebrantar aquel yugo que ha atado a esta persona y sacarla de esa situación siempre y cuando esta persona crea que Dios puede ayudarle. Alabado sea el Señor. Puede ser que hayan personas, ¿verdad?, que estén atadas a los vicios del azar, ¿verdad?, de las máquinas, del alcohol, de la droga, incluso el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso. Dios puede transformar las vidas. Dios puede hacerlos nuevos, gloria al Señor, aleluya, y que empiecen a vivir una vida diferente, una vida de humildad, una vida de entrega al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas? Sencillamente gritar y decirle, Señor, sálvame. Un grito de desesperación ahí en cualquier lugar. Bendito sea el Señor, aleluya. En cualquier rinconcito ahí se puede hincar y puede pedirle a Dios perdón por sus actos, por sus hechos. Y el perdón de Dios va a estar ahí. Pedro sabía que los discípulos lo habían oído gritar asustado y lo habían visto empapado y fracasado. Esta experiencia moldeó el carácter de Pedro y convirtió a Pedro en un hombre humilde. Entonces queremos ser humildes, enfrentemos, ¿verdad?, los fracasos. Enfrentémoslos en el nombre del Señor. Y dejemos que esos fracasos que vienen a la vida de nosotros nos hagan entender que necesitamos de Dios. Que solo no vamos a poder traspasar, gloria al Señor, aleluya, ese río, gloria a Dios, o ese mar, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, podemos ver, gloria a Jesús, la presencia del Señor, o experimentarla, mejor dicho, ¿verdad? La presencia del Señor nos hace entender a nosotros que somos tan pequeñitos, ¿verdad?, que somos personas que dependemos enteramente de Él. Si nosotros vemos cómo y de qué manera el Señor se manifestó en el monte del Sinaí, ¿verdad?, dice que ese monte temblaba. Y era tanto el temblor que también se oía como una bocina, ¿verdad? Y se veían las llamas, era una cosa tremenda. Entonces toda esa gente tuvo temor, ¿verdad? Tuvo temor, se dieron cuenta de lo insignificante que ellos eran. Porque eran bien arrogantes, se enfrentaban a a Moisés en cada momento, ¿verdad? Entonces Dios se dejó ver a través de ese fuego, se dejó oír a través de esa bocina, esa voz como de bocina, ¿verdad? Ese temblor del monte, ese terremoto, para que ellos entendieran, ¿verdad?, que eran personas nada más, solamente personas. Entonces, cuando uno vislumbra, ¿verdad?, la gloria de Dios, que esa presencia desciende y nos hace temblar, hermanos, si solo medio se deja sentir el Señor y empieza uno a temblar y a veces hasta da vueltas uno, ¿verdad? Alabado sea Dios. Eso debe de ponernos en nuestra estatura normal, ¿verdad? No podemos nosotros pensar que somos superhombres o supermujeres, ¿verdad?, sino que somos personas que necesitamos la ayuda de Dios en todo tiempo. Amén. Toda generación de creyentes necesita vislumbrar la majestad, la gloria y el poder de Dios. Él es tan grandioso, tan santo, tan poderoso, que cuando un creyente percibe algo de esa majestad, ya no tiene lugar para la jactancia, porque se da cuenta de lo que es, pues.
la experiencia de Moisés, ¿verdad? En ese lugar, bendito sea Dios. Dios le mostró su gloria, vio a los serafines, vio esa gloria y escuchó, ¿verdad?, la voz de Dios. Y esa voz que escuchó, esa experiencia lo llevó a él a verse a sí mismo, no verse en un espejo nada más así, el físico, sino que se vio por dentro y se dio cuenta que era un hombre pecador. Y que si Dios no tenía misericordia, podía matarlo ahí por su presencia. Pero Dios en su infinita misericordia le preservó la vida. Vino el serafín y con un carbón dice que limpió sus labios, ¿verdad? Limpió su pecado, pues. Y él entendió que él era una persona que tenía que corresponderle a Dios, porque cuando Dios dijo que he aquí a quien enviaré, quien irá por nosotros, ¿verdad? Él dijo, heme aquí, envíame a mí, porque se dio cuenta que lo menos que podía hacer era servirle a Dios. Porque Dios, ¿verdad?, lo limpió de pecado. Es exactamente lo mismo que debemos de hacer nosotros. Entender que si el Señor nos ha salvado no es para jactarnos, no es para estar como evangelistas, ¿verdad?, que están predicando y de repente se quitan el saco y lo tiran por allá. Otros tiran hasta la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Otros hacen, ¿verdad?, un show, pues, un show. Bendito sea el nombre de Jesús. Y uno tiene que entender que es Dios el que mueve todas las cosas. Si hay milagros dentro de una congregación, gloria a Dios, porque es Dios el que se está moviendo. Como cuando la gloria de Dios llenó el templo en los tiempos de Salomón, ¿verdad? Dice que los sacerdotes no podían entrar a ministrar. ¿Por qué? Porque ahí estaba la gloria de Dios. Si la gloria de Dios está haciendo milagros, está trabajando, está haciendo... Uno sencillamente debe de agachar la cabeza en señal de humildad, con temor y temblor, y dejar que Dios se manifieste, que Dios haga lo que tiene de hacer. Y si Dios nos pide que hagamos algo, debemos de hacerlo. Debemos de obedecer al Señor. Como en el tiempo de Benny Hinn, ¿verdad?, cuando acababa de empezar su ministerio, está en una campaña y está viendo milagros, está viendo todo, pero hay una mujer toda torcida en una silla de ruedas con los dedos así todos pegados y así toda torcida. Y el Señor le dice, ve y ora por esa mujer. Pero vino un pensamiento de duda. Él dijo, ¿y si no se sana? Hubo duda en él. Y él siguió ministrándole a los demás, pero no se acercó a esta mujer. Y la segunda vez le dice, ve y ora por ella. Y él se hace el tonto otra vez y pasa por ahí, pero no ora por ella, sino que se va de largo. Y la gente se está sanando, están habiendo milagros. Pero de repente viene la voz del Espíritu Santo con autoridad y le dice, si no oras por ella y si se va así, tú vas a tener la culpa porque yo la traje para libertarla. Y entonces él se va así disimuladamente orando por otro, ya algunos se están levantando y regresando, y pasa cerquita de ella nada más y le dice el Señor que te levantes. Y esa mujer empezó a enderezarse. Y de repente se le enderezaron los dedos, las piernas, y se levantó y empieza a correr. Y este hombre dice, si esto lo hubiera hecho desde el principio, esto hubiera sido la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. A veces pensamos que somos nosotros. La fe puede estar en alto, pero en cualquier ocasión puede irse hasta allá abajo. Gloria al Señor. Pero si Dios nos dice que hagamos algo, debemos de hacerlo, porque cuando el Señor lleva a alguien a la iglesia, lo lleva con un propósito. Y nosotros con toda humildad debemos de decirle al Señor, Señor, está bien, lo voy a hacer. Si es tu voluntad sanarle, gloria a tu nombre. Pero si Dios nos deja sentir que debemos de orar por alguien, debemos de hacerlo. Entendamos que no somos nosotros. Como cuando mi nieta nació, ¿verdad? Mi nieta, la primera, nació con una tos bien fea, así de pequeñita. Y un día me dice mi
mi nuera, suegro, por favor, ore por mi hija. ¿Quién quita y Dios la sane? Y yo acababa de comer, había ayunado ese día, pero comí demasiado. Y yo pensé, y así, lleno como estoy. Pero por compromiso la agarré y la llevé a mi cuarto. Y la puse en mi altar. Y empecé a leer, los niños son de Cristo, ¿verdad? Dejad a los niños venir a mí. Leyendo estaba cuando esa niña echó un eruto, pero como de un hombre obeso, horrible, que me hinchinó todos los pelitos de los brazos. Y empecé a reprender y a reprender y a reprender, y ahí Dios la sanó. ¿Fui yo? No, fue Dios. No importa cómo uno esté, yo estaba lleno, había comido de más. Alabado sea el Señor. Y esa niña quedó sana ahí. Es decir, que no es por lo que nosotros seamos, no es por cómo nos sintamos, sino cuando Dios se propone hacer algo, lo va a hacer. Pero tenemos que entender que toda la gloria al Señor, aleluya, le pertenece a Él. Gloria a Dios, amén. Entonces, la gloria y la grandeza de Dios siempre sobrecogerá al hombre, ¿verdad? En todo tiempo. Pedro se vistió del manto de la humildad porque vio la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Fue una experiencia gloriosa. Fue una experiencia y quedó tan anonadado que cuando vio a Elías, cuando vio a Moisés y el Señor ahí en esa reunión, dijo, Señor, bueno sería para nosotros hacer 3 enramadas, porque cuando la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia, uno no quiere que el culto termine. Cuando el culto ha estado lindo, hermano, la gente no se quiere ir. Usted ve que están platicando y están contentos. Alabado sea el Señor. Entonces uno quisiera hacer una enramada cuando ve la presencia de Dios para seguir en esa bendición. Pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? Estaremos con el Señor para siempre, pero todavía falta. Mientras ese tiempo llega, nosotros tenemos que luchar, gloria a Dios, con nuestro carácter, ¿verdad? Luchar con nuestra manera de ser, bendito sea el Señor. Pero Pedro se vistió en humildad, vio la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. A la luz de ese resplandor, el apóstol debe de haber descubierto su propia humanidad y su debilidad. Esa voz del cielo lo calmó. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Se imagina una voz fuerte así que viene desde el cielo. Lo pone a uno en su lugar, ¿verdad? Entonces Pedro a partir de ahí fue una persona diferente. Cuando un cristiano tiene una verdadera visión de Dios o ve en las Escrituras la historia de la maravilla de la persona de Dios, encontrará que su propia jactancia disminuye y ya no tiene problemas para revestirse de humildad. Ya no tiene problemas, sino que se le hace fácil revestirse de humildad. Porque la presencia de Dios ha trabajado en la vida de esa persona. El rechazo de Dios hacia las personas orgullosas nos enseña a nosotros la humildad, ¿verdad? Nos enseña, es que dice que Dios exalta al humilde, ¿verdad? Alabado sea el Señor, pero al altivo lo mira de lejos. Él da gracia a los humildes. Dios da esa gracia. El pasaje dice, Dios resiste a los soberbios. Cuando alguien de posición elevada exhibe su vida, Dios lo hará descender. Dios no se apura a humillar a nadie, pero el orgullo no siempre podrá hablar de grandeza. El orgullo tarde o temprano hunde a las personas. Tarde o temprano. Amén. Pedro fue reprendido cuando fue humillado por Jesús. Se dejó influenciar por el enemigo cuando le dijo al Señor que no debía ir a la cruz. Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Satanás utilizó a Pedro en ese momento. No era Pedro Satanás, sino que Satanás lo utilizó con esas palabras. Y el Señor lo puso en su lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, no seamos tropiezo a nuestro propio crecimiento, creyendo que somos alguien fuera de nuestro Señor. Fuera de Él, hermano, nada podemos hacer.
Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Dejemos que sea Él el que nos exalte cuando fuere tiempo, ¿verdad? Cuando Él venga y nos levante va a ser una cosa gloriosa, pero mientras tanto debemos de tener, ¿verdad?, nuestro lugar. No querer ser más que los demás, sino que ser de bendición para los demás. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? La mayor parte de la gente no ha oído nuestros nombres, ¿verdad que no? Tampoco están escritos, ¿verdad?, en algún periódico, gloria al Señor, de noticiero. Lo que es de enorme importancia es que estemos revestidos de humildad para que el Señor trabaje en nuestra vida. No nos interesemos porque la gente hable bien de nosotros, sino que tratemos, ¿verdad?, de dejar un buen legado, ¿verdad?, por nuestra manera de ser, por nuestra manera de hacer las cosas que Dios pone en nuestras manos que hagamos, ¿verdad? Y cuando pasemos de este mundo, pues que la gente por lo menos nos recuerde como personas que verdaderamente amamos a Dios. Es todo, es todo. Como personas que verdaderamente le servimos a Dios con nuestro corazón. Que no lo hicimos por la economía, que no lo hicimos por sobresalir, que no lo hicimos para que la gente dijera qué tremendo el pastor, ¿verdad? Sino que sencillamente porque Dios nos ha dado el privilegio de servirle en esta gran empresa. Y cada uno de nosotros tenemos que, ¿verdad?, darle gracias a Dios por lo que ha hecho Él a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra en nuestras vidas y por lo que nos ha permitido hacer para el bienestar de la demás gente. Amén. El resto de nuestra historia debe quedar en las manos de Dios y nuestros nombres en el libro de la vida. Es por lo que tenemos que luchar. Que no sea borrado nuestro nombre del libro de la vida. Y lo demás, pues Dios se encargará de hacerlo. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Jesús. La humildad enfrenta los fracasos. Es lo único, ¿verdad?, que podemos nosotros alcanzar, ¿verdad? Después de haber trabajado tanto, lo único que tenemos que hacer, si es que hubiéramos hecho todo aquello, es siervos inútiles somos. Y si todavía no lo hemos terminado de hacer, es decir, que no podemos decir ni siquiera esas palabras. Pero dependemos de Dios. Él es nuestro Señor. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra santa, tu palabra poderosa. Gracias, mi Dios. Estamos en tus manos, Señor. Bajo tu amparo divino, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestra vida. Tú eres el único Dios verdadero, el Dios santo, el que merece toda la gloria, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de trabajar en tu obra. Tú eres el que mejor pagas, mi Padre. Y nosotros ponemos nuestra vida en tus manos, reconociéndote como nuestro Padre celestial, como nuestro Dios, como nuestro pastor. Bendice a mis hermanos, a cada quien, mi Padre. Que cada quien, Dios amado, lo haga para ti. Y que podamos servirte de todo corazón, mi Padre. Entra a los hogares, lleva esa paz. Lleva, Dios mío, amado, aleluya, esa bendición. Lleva el alimento, lleva el vestido, lleva, Padre, todo lo que se necesita en un hogar, mi Dios. Bendice a nuestros hijos, bendice tu iglesia, tu remanente, tu pueblo Israel, a los judíos, Padre. Todos están en tus manos poderosas, mi Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Aquí estamos, Padre, para adorarte. En el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Padre. Si hay alguien que tenga algún problema de drogadicción, algún problema de alcohol, alguien que nos vaya a ver en este día u otro día, quiero decirle que el Señor Jesús puede liberarle. La mano del Señor se extiende hacia usted para que usted le pida la ayuda
y pueda ser salvo. Repita conmigo, por favor. Dios mío, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, pidiéndote que por favor me perdones. Yo reconozco que soy un pecador, te he fallado, Señor. He pecado contra ti, pero vengo arrepentido pidiéndote que por favor me perdones, que me laves, me limpies, me purifiques con la sangre de Jesús. Yo te agradezco, mi Padre, por tu palabra. Quiero recibir, Señor, tu bendición. Quiero, Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que yo pueda servirte a partir de hoy, mi Padre. Gracias por perdonarme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Gracias por verse conectado. Gracias por estar ahí. Bendito sea el Señor. Les saludamos en el nombre de Jesús. Hermana Blanca, Dios le bendiga. Salguero. Hermana María Echeverría también. Que Dios me la guarde. Que Dios bendiga a nuestra hermana Norma Martínez también. Hermano Ismar Díaz. Adelante, siervo. Sánchez, Dios le bendiga. Ismar Díaz. Ada Rodríguez. Gloria a Jesús, aleluya. Dios bendiga también, gloria a Jesús, a Nacho Rodríguez, que Dios te bendiga. Esther Márquez también, Dios le bendiga, adelante en el Señor. Oli de la Paz, y hermano Juan Pablo, Wendy de León, Dios te bendiga, mi hija, cuídate. Bendice, Señor, a mi nieta y bendice a sus hijos, por favor. Esmeralda Rodríguez también, Dios me la bendiga. Y Javed también está allá en Pakistán o en Afganistán. Alabado sea Dios. Luman Cifuentes, adelante, hermano, hermana Irma Martínez. Y adelante, mis hermanos, que Dios me los guarde, que Dios me los cuide. Estamos aquí con mucho cansancio. Hemos estado ocupados, bendito sea Dios. Ayer estuvimos en la iglesia, ya viendo qué se puede hacer para poder cubrir esas puertas, ¿verdad? Para que no nos las sigan quebrando. Estuvimos midiendo y primero Dios, ya pronto vamos a tener todo cubierto, gloria al Señor. Así es de que estamos ahí. En esta noche nos vamos a ver con la vida de Dios, vamos a celebrar de culto al Señor, vamos a orar y vamos a llevar la enseñanza de la palabra de Dios. Dios me les bendiga. Que tengan un día glorioso. Amén. Buen provecho, mis hermanos.